Hola, usualmente no percibo la necesidad de recalcar cuando uno de mis videoensayos es una continuación de otro anterior. En este caso haré una excepción, dado que para asimilar el tópico del videojuego en un mundo bipolar o multipolar que se está formando al momento que escribo, octubre del 2025, es primordial partir de la base de que los videojuegos tal y como se entienden desde la primera Atari, pasando por la PlayStation 2 hasta la portátil híbrida que es la Nintendo Switch y sus seguidores como la Steam Deck o la Asus ROG Ally, son entidades cuya plena existencia parte de un bloque político que permite, impulsa e integra la carrera por la tecnología con la cultura del consumismo. Es decir, que si no fuera por la contundente victoria de Occidente que dio colapso a la Unión Soviética y vía libre para expoliar los recursos y control de rutas comerciales bajo soberanía de países pequeños, que en caso de no alinearse con los intereses del bloque occidental, estos serían sometidos a guerras proxies para garantizar que la riqueza de tal o cual territorio no pudiese ser controlada por otra potencia emergente o siquiera sus pueblos soberanos, la historia del videojuego simplemente no tendría vías de crecimiento para que actualmente en países del tercer mundo el poder de lo que en los años 90 y principios del 2000 fue una supercomputadora ahora esté al alcance de un civil promedio sea algo que se da por sentado. El videojuego que tenemos hoy en día es como es por todo lo que implica la hegemonía del imperio americano, sus aliados, vasallos, satélites, la debilitada Federación Rusa que ya no es tan débil y la empobrecida República Popular China también que ya no es tan pobre. Habiendo aclarado dicho inciso, procedo con la introducción. Hace solo unos 10 años atrás, pese a que todavía se sentían las heridas de la crisis financiera del 2008, el bloque occidental que habitamos seguía manteniendo una seguridad hegemónica cuya mayor preocupación era la acumulación de la deuda impresa que China se daba el gusto de comprar como una forma de inversión a largo plazo. A pesar de que Rusia para ese entonces ya había logrado devolver gran parte del orden perdido durante la administración Yeltsin, sarcasmo, desde la reconquista y pacificación de Chechenia hasta la anexión de Crimea, a ojos de los poderosos y los civiles de Occidente, estos titanes continentales seguían siendo percibidos como tierras baldías donde alguna vez hubo razones para escribir de ellos en el gran libro de la historia. El consenso cognitivo de los habitantes de la esfera occidental daba por sentado una superioridad tan absoluta sobre el estilo de vida que tenían que incluso ante situaciones de absoluta desesperación o escasez de control situacional, nunca se presentaron desafíos reales para convencer al pueblo de que las guerras de Irak y Afganistán eran justas. Mientras todos tuviésemos asimiladas estas sociedades que presentan series como Friends o Los Simpson, es decir, seguridad, comodidad e incluso persiguiendo carreras idealistas o artísticas hasta garantizar un hogar y suficiente abundancia para una familia de 5 bajo un trabajo promedio incluso sobreexplotado de 9 a 5, esto es la imagen del sueño americano y la gran promesa que da el tío Sam a sus habitantes y sus aliados, y es innegable que esta promesa sí ha sido cumplida, pero solo para una determinada demografía, concretamente la generación Baby Boomer y algunos afortunados de la generación X. Bajo ese paradigma se vuelve comprensible por qué las conversaciones que se dan los millennials con sus predecesores suelen ser divergentes al punto de lo cortante. Hablamos de personas a las que les es fácil asimilar el capitalismo no como el mejor modelo de vida, sino como el único modelo que puede y debe existir, incluso cuando este es el árbitro y principal responsable del colapso de sociedades que optaron por otro camino para alcanzar la prosperidad como Yugoslavia, Libia o Venezuela, orquestando dichos ejemplares como pruebas irrefutables de que todo aquello que no sea la santa palabra de Adam Smith está condenado al fracaso, a pesar de que la mayoría nunca han leído al padre del capitalismo y que al hacerlo se darían cuenta de que muchas cosas que predicó no se están aplicando en el mundo que han creado para nosotros los millennials y generación Z, en conjunto abreviados como Ztalenials. Solo por eso y nada más por eso, la retórica de hablar del bloque occidental como una sociedad capitalista para los Ztalenials acaba siendo contraintuitiva e incluso contradictoria, porque de base el bloque occidental no es una sociedad capitalista
capitalista, sino corporativista, donde los gobiernos pueden legalmente pactar con las élites intereses colectivos incluso a costa de la prosperidad de la clase trabajadora o el desplazamiento de la clase media. Evidentemente, cada vez somos más los Z-Millennials que pueden denotar la contradicción y vivirlo en carne propia, como las promesas de la imagen que presentan esas famosas comedias situacionales eran solo un producto de ficción. En el octubre del 2025 que escribo estas palabras se puede ver con el lujo de alta definición que China, a punta de paciencia, proyección de poder blando y un convencimiento casi total del compromiso de su pueblo con un sistema autoritario, ha logrado sobrepasar todas las expectativas al punto en que se pueden jactar de ser uno de los principales socios comerciales de la gran mayoría de estados aliados, vasallos e incluso del mismísimo tío Sam. Y Rusia solo con un proxy consiguió exponer a los ojos del mundo no solo las debilidades de la supuesta nación más poderosa del mundo, sino también el precio y las consecuencias de ser uno de sus aliados con comillas. Con una Unión Europea cada vez más fragmentada y deudas que a los mismísimos nórdicos hacen dudar sobre la viabilidad de su tan sofisticado estado de bienestar, no más por el compromiso con una industria armamentista que ni siquiera necesitarían si hicieran un mínimo esfuerzo en ser un vecino respetuoso de una potencia nuclear, ahora con las papeletas sobre la mesa y un hobby históricamente dependiente del modelo occidental para justificar la sobrecarga laboral que John Carmack impuso sobre cada uno de sus colegas de trabajo, la cuestión es, ¿qué le depara al videojuego en un mundo posterior a la hegemonía americana? Aunque puede parecer pedante e incluso condescendiente de mi parte, lo primero es dejar en claro qué es y lo que no va a pasar o lo que nunca iba a pasar incluso si se mantenía la hegemonía americana. Primero, solo por la forma en que funcionan las cadenas de suministros y los límites del elemento litio, las gafas de realidad virtual junto con las fumadas de Peter Molyneux nunca se van ni iban a estandarizarse en directo a las fantasías de Matrix, Tron o Sword Art Online, con o sin el tío Sam como Supreme CEO. O sea, vamos, que da igual cuál sea la arquitectura del hardware, un dispositivo portátil jamás podrá terminar de mover los juegos de altas especificaciones técnicas sin tragar batería a ritmo de Homer quemando gasolina. Segundo, ninguna crisis va a reiniciar el estatus de la industria. Mis condolencias por los que estaban a la espera de algún Big Bang que diera fin a los juegos como servicio, micropagos y demás cosas que tanto aquejan al espectador promedio de Garrus, Baitibai, Danikio y demás similares e incluso colgados muy fumados como Puerta al Sótano o Alex White. Más que nada porque muchas de las tecnologías e infraestructuras tanto físicas como políticas en forma de palancas que están ahí para rescatar cuantas veces haga falta a la compañía en crisis de turno, que mientras tengan una granja de dinero en relativo funcionamiento no habrá razones para decir que no. Tercero, el estancamiento de la tecnología se quedará donde está porque inflación, salarios, cadenas de suministros e incluso distribución de fuentes de energía y jornadas laborales delimitadas por contratos contratistas y sindicalistas fijaron un límite socialmente aceptado sobre lo que se puede y lo que no se puede acceder con un ingreso. Cuarto, los billonarios no se irán a ninguna parte, a lo mucho cambiarán de nombre y colaborarán con alguna que otra reforma que será denegada a punta de letras pequeñas. Venga, que los oligarcas están en todas partes, esos no te los quitas ni con ojivas atómicas. Quinto, a menos que un meteorito dinamite Silicon Valley, los monopolios medianamente funcionales de Unreal y Unity no se irán a ninguna parte y por tanto los juegos se seguirán haciendo con esas herramientas de trabajo, así que mis condolencias para los revolucionarios que estaban a la espera del abandono de unas tecnologías estandarizadas que además de videojuegos también se usan en otras áreas como efectos especiales para el cine, la televisión y forman parte del estándar de capacitación laboral en la industria del entretenimiento digital. Les recuerdo que los rusos del Atomic Heart y los chinos del Black Myth Wukong usaron Unreal Engine para hacer esos juegos que tanto les gusta alabar a los promotores del discurso ese de la superioridad de los videojuegos que vienen del bloque oriental y que han de ser los ejemplos a seguir. Habiendo aclarado todo eso,
Partiendo del concepto de lo que más o menos entendemos como juego AAA, AA, 1A, paréntesis, en inglés le dicen single A, pero no sé cómo adaptar A singular o soltera A, cierro paréntesis. Digamos que en cierta forma las cosas no cambian tanto el panorama como la administración. Y ya que pocas cosas gustan tanto a la administración de Pekín como la acumulación de datos personales de cada individuo tanto dentro como fuera de sus fronteras, suponiendo que no te importa lo que sea que hagan con tus datos, puedes estar seguro de que nunca sentirás que te hagan falta juegos tan divertidos como adictivos con mayúsculas, que casualmente estarán al alcance de muchos tamaños de cuentas bancarias, desde los petrojeques hasta el mexicano promedio gentrificado por los gringos. Si no te gustan los juegos multijugador gratuitos como Marvel Rivals o Crossfire, pues tranquilidad, porque ahora mismo ya están encontrando formas de hacer juegos para un jugador gratuitos. Con mucho contenido rejugable, más actualizaciones de contenido para que nunca puedas decir que te faltan cifras y ni te haga falta jugar a otro juego medianamente similar. Y como tienen tus datos, será mejor que no hagas preguntas sobre condiciones laborales de sus asalariados, pero algunos dicen que si nunca sale de la oficina es porque no existe, así que bajo esa lógica se puede decir que ya no existirá el crunch. Lástima que no se referían al chocolate crunch. En caso de ser uno de sus asalariados o dejes de serlo, lógicamente no filtrarás ni darás declaraciones de nada que pueda afectar a los que llevan el registro de tu historial de búsqueda. ¿Cómo es que todo esto funciona siendo gratis? Literalmente hablamos de los mismos que hicieron la inteligencia artificial DeepSeek de código abierto, por cierto. A diferencia del dichoso Game Pass de la americana Microsoft, lo último que necesitan los chinos es que les digan cómo hacer su trabajo. Y hablando de la inteligencia artificial, 2 puntos... Ya pueden dar por sentado a los Terminators que les da igual omitir sus menciones en los créditos. No es como que a los guardias leales al régimen de Pekín vayan a permitir que se hagan protestas contra el uso de la IA porque unos pirados con síndrome del protagonista hagan berrinches por unos supuestos derechos de los trabajadores, como si esa palabra existiera en el diccionario del señor Jinping. Ya que surge el nombre de nuestro líder autoritario favorito que no le gustan las alegorías antisistema o críticas al sistema, podemos empezar a dar por sentado que se acabaron las narrativas de personajes que practican el vigilantalismo. Perdón, ¿no lo sabían? Nuestros personajes favoritos de la ficción que admiramos con compases de moral altruista son en su mayoría criminales por definición, con varias cadenas perpetuas en sus respectivas condenas y contando. ¿No habrán pensado que era casualidad que el Spider-Venom del Temu lleve consigo una placa de agente de la ley? ¿Libertad creativa o límite de expresión? Siendo justos, ya en nuestro querido bloque occidental nos reservamos el derecho de quitarle el trabajo a cualquiera por expresar una opinión cortante, así que tampoco es como que tengamos la posición para criticar a los autoritaristas. Si alguna vez se han preguntado por qué los juegos más emblemáticos hechos en China o Rusia que llegan a Occidente suelen consistentemente apelar al folclore o alusiones a la identidad del pueblo, aunque sea en dosis muy pequeñas, lo cual es un contraste con los juegos hechos en Taiwán, Hong Kong y las repúblicas exsoviéticas que no se muerden la lengua con críticas a la autoridad y los crímenes de Estado. Es porque, contrario a nosotros, los habitantes de los escombros del Imperio Americano, los habitantes de las esferas orientales, incluidos vasallos del amo yanqui como Japón y Corea del Sur, esos estados sí han inculcado en sus habitantes el orgullo de identidad al punto en que estos de forma instintiva perciben con desdén e incluso rechazo los productos hechos fuera de sus fronteras. Sé que muchos de los que escucharán estas palabras son autoproclamados auguradores de esta idea de separar al artista de la obra, que está bien, o el estado de la obra para el caso. Aunque ahora con esta oleada de contenido rage bait abanderado por el movimiento anti-woke que siempre busca cada 2x3 una razón para boicotear esto, lo otro y que despidan a los que expresan opiniones cortantes que no son afines a sus intereses, tampoco diría que sean genuinamente creyentes de separar a los artistas de la obra, pero hay cada quien con su conclusión.
Lo que necesito que saquemos de esto es el hecho de que ya el mismo Google puede reconocer abiertamente cuál es la agenda de Pekín de aquí a los próximos 30, 40 hasta 50 años, y ya admite que Game Science recibió dinero del gobierno chino porque ellos adoran nacionalizar y ser accionistas de todos sus emprendedores. Cada centavo para las eventuales conquistas de Hong Kong, Nepal y Taiwán cuentan, junto con todo lo demás, por supuesto. Esto es importante tenerlo claro, no porque aquí yo busque prevenirlos a ustedes de seguir dando dinero a China, sino porque en la Casa del Cómodo auguramos por algo más simple y más auténtico, y es que todos merecemos saber la verdad de a dónde van dirigidos nuestros dividendos. Da igual si al final cada quien hace lo que quiera, eso está bien, pero que lo haga sabiendo de sus participaciones pasivas en este juego al que llamamos globalización y del que todos formamos parte, incluso los que intentan negarlo. Claramente me estoy refiriendo a los autoproclamados apolíticos. Al momento en que escribo, Electronic Arts está siendo comprada por Petrojeques y la Warner está a la venta de nuevo. Contrario a las fantasías que la mayoría se quiere armar en la cabeza, lo cierto y verdad es que ahora mismo los únicos que están en posición de hacer estos mega rescates bancados por palancas son los ya mencionados petromonarcas, China y los oligarcas que ya todos conocemos. Así que esas fantasías psicoactivas como las que ilustraban los fanáticos de la marca Xbox cuando Microsoft le hacía Pac-Man a Fallout y Call of Duty, que al final acabaron en eso, en una fantasía digna de los psicoactivos más exóticos, ya podemos ir descartando por precedente y en su lugar podríamos empezar a forjarnos las herramientas mentales que nos harán falta a todos para asimilar, pero sobre todo aprender a vivir como seres humanos funcionales en un mundo post-hegemonía occidental. Y de paso podríamos incluso reflexionar sobre si realmente hemos gozado de libertad de expresión, prensa y en general de tener esta especie de pedestal donde nos dábamos el lujo de ver como inferiores a todos los que no se sometieran voluntariamente a la palabra de la Casa Blanca y el Pentágono. Aunque actualmente y como van las cosas, quizá debería referirme a la CIA y el Mossad. Pero bueno, siempre tenemos el derecho de la duda para discrepar, pero yo no soy de los que se permiten ese beneficio sin fundamentos que se puedan sostener por sí mismos, así que vamos a repasar lo que ya está escrito para esos juegos que tanto nos gustan. 2 puntos. Los juegos AAA que impulsan la competencia retroactiva, eso se terminó. De hecho, ya está terminando. Esta visión del videojuego post-colapso de la Unión Soviética ya tuvo más de 30 años para dar todo lo que tenía para dar. Si en ese tiempo no lograste montar un Grand Theft Auto, un Pokémon, un Zelda, Dark Souls, Super Mario, Call of Duty, o en su defecto fallaste en mantener relevante a Halo, Mortal Kombat, Final Fantasy, Tomb Raider y visto lo visto muy pronto Assassin's Creed, pues ni modo, aquí concluye la historia de los grandes históricos tradicionales porque ya no habrá más de esos. Más allá de los derroches en apuestas incoherentes como en su día lo fueron Watch Dogs o Saints Row, el simple hecho de que el poder adquisitivo dedicado en videojuegos de los habitantes del Imperio Yankee va en una constante debacle que matemáticamente hablando, da igual si nos ponemos a hablar de los doble a esto, los indies lo otro, porque si el promedio de lo que comúnmente las personas se pueden permitir gastar en este hobby oscila los $200 por cabeza con tendencia a la baja, se llega a la conclusión de que la calidad eficiente o las políticas woke en el gran esquema de las cosas importan más bien poco, porque si solo tomáramos los gotis del Doritos y de feria nos cargamos los gastos en los tipos de hardware para correr cada juego, y no más por ser gentil fijáramos todos esos juegos en el valor de la rebaja del 50%, nos quedamos con un total de $320, que casualmente es la cifra límite del promedio actual de Norteamérica. Y es que además de la tendencia a la baja que eventualmente detendrá en seco toda aspiración por tener acceso a los videojuegos que se consideran que existen en el ojo de la comunidad cada año,
Ahora mismo, en 2025, parece que Expedición 33 y Silk Song son los únicos juegos que existen. A pesar de que este año tuvo 2 Ninja Gaiden, un Dome e incluso un Donkey Kong, también podemos ir olvidándonos ya de Phil Spencer y su dichoso Game Pass, cuya última subida de precio ya oficialmente desborda el poder adquisitivo de los habitantes que viven en Norteamérica, ergo los más pudientes en toda la yanquiesfera. Mientras tanto, y en parte porque el gobierno chino activamente subvenciona los gastos para que, por ejemplo, Black Myth Wukong pueda encajar en los casi $60 del promedio adquisitivo de sus ciudadanos, ya ni les cuento del dígito singular que manejan en el Indo-Pacífico para que luego en Latam digamos que no hay futuro. Y es que siendo justos, el futuro se está agotando, porque a este paso los habitantes del corazón de la hegemonía yanqui acabarán con los mismos estándares de vida que tenemos en Latam. Muy pronto no habrá diferencias factibles entre México y el hemisferio sur de Estados Unidos. Simplemente no va a haber flujos de economía para que las personas puedan en sus cabezas justificar cualquier otra cosa que no sea comprar por costumbrismo el Madden de turno o incluso más al extremo el The Elder Scroll cada 10 años. Y eso es suponiendo que esta forma del videojuego pueda aguantar de aquí al 2040, porque si bien aquí hemos visto que los videojuegos como un producto en el mundo oriental son una posibilidad cuando estos son subvencionados por el Estado para que sus habitantes se los puedan permitir, cosa totalmente risible para nuestro mundo occidental que ni un seguro dental público se permite ni aunque se lo recete el tesorero, también es válido cuestionar hasta qué punto estos podrían existir si no fuera por el propio interés de sus respectivos estados, que hasta la fecha su principal interés parece ser el poder afiancarse en el mercado occidental, cosa que más pronto que tarde no tendrá con qué seguir comprando dichos juegos. De modo que la total conquista de los juegos como servicio hegemónicos free to play que nos llevará a un futuro cada vez más cercano en que el rubio de Fortnite será un icono mainstream más reconocible que el fontanero de Nintendo, además de la inevitable suma de los anuncios publicitarios en dichos juegos a cambio de bonos en la moneda de cambio de dichos juegos, en favor de la retención de una audiencia que no se puede permitir otra cosa como ya ocurre en la India e Indonesia, espero que los garrus y baites del futuro e incluso los contemporáneos no se den la osadía de criticar esto que ellos usan para ganarse los frijoles. Pero para que no digan que soy todo fatalismo porque en cierta forma ya me he rendido en quitarme ese estigma en favor de realismo, procedamos a dar herramientas reales, en plan soluciones realistas que dependan de cada uno de nosotros y no de unas estadísticas ilusorias que tanto insisten en promover estos vendedores de falso positivismo porque quieren caer bien para ser los dallos o cultura videojuego del futuro. Porque supongo que la mejor manera de triunfar o creer que puedes tener un futuro en esta plataforma es vendiendo cualquier ápice de autenticidad que alguna vez haya existido. Redoble de tambores para mis 2 puntos más positivos, por favor. Paso 1. Hazte con un hardware a prueba de futuro o lo que sea que se considere a prueba de futuro para los que verán esto en el 2050. De momento, en el 2020, las consolas a prueba de futuro son todas las que cuentan con un puerto HDMI y su sistema operativo de entrada o vanilla tenga disponible o ya instalada la última actualización. Paso 2. Ármate una colección ya sea física o almacenada en uno o varios discos duros externos, en este caso asegurándote de comprobar el estado de la tienda digital. En caso de ser una colección física basta con una revisión del registro Does It Play. Alabado sea este héroe por la casa del Comodo. El Excelsior el Platino, así es. Paso 3. No hay más pasos. Ya desde las consolas con entrada HDMI hay en existencia más juegos y conversiones de juegos previos al HDMI para pasar más tiempo del que un ser humano promedio pueda perdurar en vida. Solo por las dudas, 2 puntos.
Los emuladores, al ser un software dependiente de un sistema operativo en constante evolución y potenciales cortes del proveedor, estos no se pueden terminar de asegurar o garantizar como a prueba de futuro. Y yo dije que iba a dar herramientas reales que dependan de cada uno de nosotros y no de un tercero. No estoy en contra de la emulación, pero no voy a promover como a prueba de futuro algo que sé muy bien que no lo es. O bien depende mucho de revisiones caso por caso.